Todas por acercarse a esta tercera sesión del seminario Migración en Tránsito, Actores, Trayectorias e Interseccionalidad en Realidades Precarias. Se les agradece la asistencia porque sé que es el último día de clase aquí en la universidad y seguramente varios y varias de ustedes desearían estar tomando ponche o preparándose para las posadas, pero bueno, están aquí para presenciar la ponencia del maestro Alberto Isaí Baltazar Cruz, quien nos va a hablar sobre cartografías de la migración en tránsito centroamericana, México, Estados Unidos. Y voy a leer una pequeña semblanza de Alberto para saber con quién estamos tratando acá. Es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte y maestro en Antropología Social por la Universidad de Edimburgo. Actualmente es doctorante en Antropología Social y Cultural en la Universidad Libre de Berlín y también es colaborador en el Servicio Jesuita a Migrantes México y el Servicio Jesuita a Refugiados México, en el análisis y sistematización de información de la red de documentación de organizaciones defensoras de migrantes. Decir que su proyecto doctoral se centra en el uso de los conceptos de deseo, esperanza y futuro para analizar los múltiples eventos relacionados con la migración indocumentada desde y hacia Estados Unidos y México de personas procedentes de Centroamérica y México. Sus líneas de investigación giran en torno a los afectos y emociones, transsubjetividades, singularidades, devenires futuros, movilidades, migraciones y poblaciones vulnerables. Alberto, te agradecemos mucho tu presencia aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y que nos compartas en este seminario, parte del trabajo que has venido desarrollando en estos años, y creo que la charla que podamos tener contigo después de tu presentación va a arrojar algunas preguntas, algunas ideas que varios de los que estamos acá podemos utilizar para continuar realizando investigación sobre un tema tan importante como son las migraciones y las movilidades contemporáneas. Así que bienvenido y muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Tengo entendido que es el último día, entonces ya también todos estamos cansados. Muchas gracias por venir. Y dos aclaraciones y un poquito de advertencias. La primera es, no sabía que la pantalla iba a estar como chiquita, entonces a lo mejor si quisieran acercarse, porque me imagino que va a haber texto que no van a alcanzar a ver las personas de atrás, pero está abierto a lo que ustedes decidan. La segunda es, como no sabía bien hacia dónde dirigir la presentación que iba a dar, entonces les advierto que es probablemente leyendo las otras personas que iban a presentar y que presentaron antes de mí, mi presentación a lo mejor va a parecer un poquito distinta, ¿no? Entonces parte un poquito de la teoría crítica y la antropología aplicada al estudio de la migración, entonces les pido un poquito de comprensión si les parece un poco raro, y en ese mismo sentido también traté de poner muy poca teoría, como densa, pero en algún momento pues sí tuve que como recurrir a ella para poder organizar el argumento y después caer como en la parte un poquito más ligera y light de mi presentación. Entonces yo, aunque el título como lo leyó Carlos era distinto, yo llamé a la presentación Cartografías del Tránsito en la migración indocumentada, Centroamérica, México, Estados Unidos. Y el cambio que hice es porque estoy en desacuerdo con el concepto de migración en tránsito. Probablemente más tarde podemos discutir el por qué sí o por qué no. Y considero que es más apropiado hablar del tránsito en la migración, ¿no? Entonces, y como yo me centro en el estudio de la migración indocumentada, también quise como especificar que esta cartografía de la migración indocumentada es centroamericana, pues, ¿no? Y mexicana, que es muy distinta a la migración, pues, documentada. Partiendo, no quise tampoco quedarme como en los términos etimológicos de lo que es una cartografía, entonces estuve buscando, cuando se nombró la sesión cartografías, a qué nos podríamos referir o de dónde podríamos sacar un poquito la discusión. Entonces, en términos etimológicos, convencionales de definición de diccionario, pues la cartografía es la ciencia y o arte técnica de estudiar y o trazar mapas, ¿no? Esa es como la definición básica, pero yo busqué una definición de una cartografía de esta filósofa que se llama Rosy Braidotti, donde ella considera que es una lectura de la realidad
que está basada en la teoría, o sea, la lectura que nosotros como miembros de alguna disciplina hacemos de la realidad, que está marcada por la política, es decir, no es una lectura neutra, nuestras lecturas nunca son neutras, tanto la lectura que yo realizo va cruzada por mi biografía, por mi forma de ver la realidad, el resultado, que es lo que yo les voy a presentar en ese sentido, también va marcado políticamente, y los actores que participan de la cartografía que yo les voy a mostrar también tienen una posición política muy específica, ¿no? Entonces nada es neutro, todos estamos inmersos en relaciones de poder. La función de la cartografía para esta filósofa es proporcionar herramientas interpretativas y alternativas teórico-creativas, y esto es un punto importante, o sea, no solamente es leer la realidad, sino proponer nuevas formas de ver la realidad, y responde a dos exigencias primordiales. La primera es dar cuenta de las localizaciones espaciotemporales de las entidades. Esta autora incluye pues a los seres humanos, pero otro tipo de objetos que están alrededor de nosotros, que no sé, en teoría la teoría podría ser los actantes. Y también la otra exigencia es proporcionar figuraciones alternativas para tales localizaciones en términos de poder, en un sentido restrictivo, es lo que generalmente se hace cuando se analizan relaciones de poder, pero también el poder en un sentido potenciador, es decir, cómo a pesar de estar involucrados o inmersos en ensamblajes cruzados por relaciones de poder, las personas o las entidades pueden subvertirlos o transformar esas relaciones. Y para esta filósofa, una figuración, primero, es desafiar los modos establecidos de la representación teórica. Entonces, en ese sentido, algunas de las cosas que yo les voy a presentar hoy rompen no rompen, pero quizá cuestionan cómo se han venido realizando algunos estudios de migración en el país y en el mundo, ¿no? Es una figuración deslinda nuestra propia perspectiva situada, es decir, en este sentido yo no adopto solamente mi perspectiva, sino trato de considerar la perspectiva de las demás personas que participan de la cartografía que voy a decir, y vemos a las entidades como cambiantes, es decir, nunca estáticas, nunca cerradas, sino en constante cambio, y posicionadas, pero también fluyendo en espacios y tiempos. Y aquí este es otro punto importante. Las personas no solo fluyen y se cruzan y circulan en el espacio, sino están haciéndolo también en una dimensión temporal, que es un poquito menos abordada en los estudios de migración, ¿no? donde generalmente nos basamos más en términos geográficos. Y para esta autora, y me parece algo muy importante, especialmente porque ahorita el fenómeno de la migración es algo que nos toca no en sentido metafórico, sino en carne viva, ¿no? O sea, tenemos migrantes cruzándonos, o nos cruzamos con personas que están migrando constantemente, es algo que está en los medios de comunicación todo el tiempo, entonces es algo que nos afecta en términos reales, ¿no? En términos tangibles, no es solamente algo que está por ahí y que leemos. Entonces, no es una metáfora de las relaciones de poder, son cosas reales que están pasando, gente está sufriendo, gente está viviendo distintas experiencias relacionadas con la migración en este momento, y por medio de la cual se pueden identificar lugares y estrategias de resistencia. Esto es nuevamente vinculándonos a la definición anterior. A pesar de todo el entramado que yo les voy a narrar de la migración centroamericana en esta región, ¿no? Desde Centroamérica hasta Estados Unidos, a pesar de todas las políticas migratorias, voy a tratar de mostrar cómo también las personas están constantemente como cuestionando toda esta maquinaria que busca frenar la migración. Y la idea es que esto resulte en un análisis éticamente responsable, es decir, donde no se dé primacía a una perspectiva, sino que se trate de incluir otras y tratar de entenderlas en sentido propio, ¿no? Y por otro lado, políticamente potenciador. Y que yo creo que esto es importante porque como también trabajo en la sociedad civil, creo que es importante que nosotros nos involucremos desde las trincheras en las que nosotros estamos en transformar la realidad en pro de una realidad más justa, más hospitalaria, ¿no? Donde haya como devenires sustentables. Y en ese sentido, la cartografía que les voy a marcar ahorita, la idea es también cuestionar las políticas de identidad que cruzan nuestra forma de pensar y hacer, o sea, esta idea de que el centroamericano es diferente al mexicano, ¿no? De que estas categorías, estas ficciones que en la cual nos hemos construido, nos pensamos diariamente, en realidad son ficciones, ¿no? Entonces hay que cuestionar estas identidades e ir a un nivel de análisis donde la persona tenga la primacía y no las categorías sociales a las cuales nosotros nos adscribimos.
Y en ese sentido la idea es desarrollar autoepistemologías, teorías y conceptos que sean alternativos, ¿no? O sea, una nueva forma de pensar los fenómenos que abordamos y los temas en específico que nos interesan. Y en ese mismo sentido, pues también es develar saberes poderes en el sentido Foucaultiano, ¿no? De que van siempre de la mano, que emanan de la ciencia real, es decir, esta ciencia formal, objetiva, lo cuantitativo, lo demostrable, lo verificable, etcétera, etcétera, y producir otras formas de pensar y hacer, es decir, de actualizar la realidad, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos haciendo una lectura de la realidad, en ese mismo momento también la estamos transformando porque ya estamos arrojando al mundo una nueva forma de ver eso que está a nuestro alrededor. Entonces ya no solamente es una lectura, sino es una lectura que está inmersa ya en la realidad misma. Y bueno, esta es la parte que es un poquito más teórica, me voy a ir como en términos generales, y si ustedes en algún momento tienen como, o desean profundizar, podemos regresar a ello más adelante. Entonces mi lectura parte de los nuevos materialismos, ¿no? Un grupo de enfoques que tienen como conceptos principales los que están en los círculos, que son los afectos entendidos no como emociones y no como sentimientos, sino como afecciones. Afecciones en el sentido que involucran lo material y cómo se va codificando posteriormente socioculturalmente. Más tarde podemos hablar un poquito de eso. Y en algún momento estas afecciones se transforman también en emociones y en sentimientos. La emoción como la codificación sociocultural de ese afecto y el sentimiento, que es como ya el cómo sentimos esos afectos a nivel personal, ¿no? En un nivel un poquito más psicológico. Luego están los ensamblajes, que son como todo este entramado del cual nosotros estamos participando, y aquí es importante notar que para este enfoque los entramajes no pueden ser netamente separados en entramaje sociocultural, entramaje religioso, entramaje de género, entramaje, etc. ¿No? O sea, es un conjunto que involucra las distintas caras que constituyen los entramajes, ¿no? Y el tercero son entidades, como les mencionaba. O sea, para este enfoque, o para este grupo de enfoques, no se centra solamente en el humano, es decir, deshumaniza y cae un poquito en el campo del posthumanismo, en el sentido que da también una importancia fundamental a los objetos tecnológicos que están a nuestro alrededor, animales, al clima, a la naturaleza, etcétera, etcétera. Que si nosotros, pues, como más adelante veremos, si nosotros empezamos a considerar, por ejemplo, cómo el clima afecta el fenómeno del tránsito cuando los migrantes van cruzando el desierto del sur de Estados Unidos, podemos empezar a ver cómo el clima en realidad nunca ha estado ausente. Ha estado ausente de la forma en como nosotros leemos la realidad, pero en términos prácticos, ahí siempre ha estado. Entonces considero que es importante como empezar a ver estos otros aspectos. Y bueno, estos tres elementos, según estos enfoques, están cruzados por flujos afectivos, es decir, todas estas emociones, estos sentimientos y las afecciones están constantemente circulando entre las entidades que conforman los ensamblajes. En ese sentido, los ensamblajes son reensamblados, es decir, están en constante transformación. Nunca están estáticos, siempre hay posibilidad de modificarlos, pues. Y aunque pareciera que están estáticos, en realidad ello depende del nivel en donde nosotros estemos viendo el ensamblaje. Si nosotros nos vamos moviendo de escalas, podemos ver que el movimiento nunca cesa, el movimiento siempre está ahí presente. Y el último elemento de estos enfoques es que los futuros son rizomáticos. Y aquí se rompe un poquito la idea del futuro como en términos marxistas, hegelianos, ¿no? Donde veíamos el futuro como un horizonte que está ahí y que estamos definiendo bien, ¿no? Entonces, el futuro en términos del marxismo pues era alcanzar el socialismo máximo, un tipo de sociedad donde las personas iban a ser iguales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son futuros que nosotros consideramos que pueden ser, a los que se puede acceder de manera muy estructurada. Para estos enfoques, dado que todo es flujos y todos los ensamblajes están constantemente en cambio, la idea es que estos futuros nunca podemos verlos, pues. Y aunque nosotros podamos imaginarnos un futuro muy específico, es casi seguro que ese futuro nunca va a tener la forma que nosotros habíamos concebido. Y bueno, entonces bajando un poquito como los afectos, son las que los definen como la capacidad de las entidades de afectar y ser afectadas. Esto viene un poquito desde Spinoza, de Baruch Spinoza, y es distinto a las emociones, y quiero hacer hincapié en esto, porque las emociones ya son las afecciones codificadas socioculturalmente.
Es decir, un afecto en términos como sentir frío puede ser codificado de manera distinta dependiendo la persona, dependiendo el grupo al cual estemos haciendo referencia. Y también es distinto a los sentimientos, porque los sentimientos, según algunas propuestas, son ya más en términos individuales. Entonces, mi sentimiento, aunque sea la esperanza, codificada socioculturalmente, ¿no? Yo le doy una definición como está abajo, Carlos la va a entender y la va a sentir de manera distinta. Entonces, en cierto sentido, podríamos decir que la esperanza se mueve más a un nivel muy individual. Aquí estos son debates que están todavía, entonces habrá quienes consideren que no, o sea, que todos son emociones, ¿no? Y que las afecciones no tienen sentido, o que todos son sentimientos, dependiendo. Y la esperanza, bueno, y entonces yo me centro solamente en dos afectos. El primero de ellos es el deseo, que en términos muy generales es la potencia que nos guía. Y esta es una concepción del deseo que va más allá del deseo sexual, con base en el cual se han realizado la mayoría de estudios. Incluso en estudios de migración que hay sobre deseo, se considera la migración, por ejemplo, de personas de México que buscan encontrar una pareja sexual en Estados Unidos. Entonces son estudios que buscan entender cómo el deseo sexual está generando que las personas migren hacia el país del norte. Mi concepción del deseo es un poco más amplio. Es el deseo entendido como la potencia que tiene distintas caras, y que una de ellas es la sexualidad. Y el segundo afecto en el que yo me centro es la esperanza, y la esperanza es la disposición con que abordamos nuestras acciones pensando que nos permitirán lograr aquello que deseamos. Es decir, o sea, yo migro, ¿no? Pensando que me va a permitir lograr lo que sea que yo estoy deseando para mi vida o para la vida de las demás personas, como aplicándola a la migración. Y estos dos afectos, en mi interpretación o en mi propuesta, es que es una búsqueda de bien devenir, es decir, de afrontar las situaciones que se nos van presentando en el día a día. Puede ser envejecer con dignidad, puede ser tener un mejor trabajo, puede ser encontrar una novia, puede ser encontrar estabilidad, comprar un coche, dependiendo de las cosas que nosotros vamos deseando conforme vamos viviendo nuestra vida, ¿no? Conforme vamos avanzando hacia nuestra muerte. Entonces, la idea es que estos deseos, estas esperanzas y lo que nosotros buscamos va cambiando constantemente. Entonces, puede ser que una persona haya salido porque buscaba tener un mejor empleo y a mitad de camino ya está migrando por otra razón, ¿no? Entonces, es algo que no está estático y que cuestiona bastante la forma en la que nosotros estamos concibiendo las causas de la migración. Y bueno, esto pasa en dos dimensiones, en una dimensión espacial y en una dimensión temporal. La espacial no es tan difícil de concebir, es la que ha sido más tratada en estudios de migración, ¿no? Sabemos muy bien de dónde se desplazan, puntos geográficos, por dónde cruzan, por dónde van los flujos, etcétera, etcétera. Sin en cambio, la dimensión temporal es un poquito menos estudiada. Y está estudiada en términos, si pensamos el tiempo como en esta estructura tripartita, ¿no? Que la mayoría de personas de la sociedad occidental consideramos pasado, presente y futuro. El pasado es el que ha tenido mucho más estudio, ¿no? Porque son hechos que ya pasaron, que son verificables, que los puedes casi tocar, ¿no? Los puedes palpar. Entonces, estudios sobre la migración desde una perspectiva histórica hay bastantes, ¿no? Entonces ya va desde cómo influyeron las dictaduras, cómo influyeron las guerras civiles, la persecución, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un poco menos en términos ya del presente, que ahí entra un poquito la antropología, como estudiar qué está pasando en la migración en el momento actual, cómo se conforman las redes, cómo se están transformando las sociedades, etc. Pero yo me interesa más centrarme en el futuro, en esa dimensión que generalmente no se le ha dado tanta importancia en las ciencias sociales y humanidades porque se considera como una ficción. Como no ha pasado y no sabemos si va a pasar y no hay nada que lo demuestre, donde nosotros lo podamos asir para estudiar este concepto, generalmente ha sido descartado. Mi propuesta es como traerlo, ¿no? Y concebirlo como un horizonte tempoafectivo, o sea, no solamente es temporal, sino son afectos que se están lanzando hacia el futuro. Y ustedes si lo piensan es miedo, o sea, miedo. Las personas cuando migran ya van pensando que no saben lo que les va a pasar más adelante, entonces el futuro, el no saber el futuro, la incertidumbre, les causa miedo, les causa ansiedad, estrés, tristeza, nostalgia, etc., ¿no? O sea, no sé si voy a regresar a mi casa. Eso ya en mi presente me está generando un afecto muy particular y nosotros le podemos, son afectos que son de todo, ¿no? O sea, todos están constantemente moviéndose. Y bueno, en términos de ensamblajes, pues entonces concebimos los afectos, y yo pongo / emociones, porque aunque considero los afectos es un concepto demasiado amplio y yo como antropólogo social y cultural pues me centro más en la emoción, ¿no? Ya cuando los afectos se codifican socioculturalmente.
Eso es como donde yo me centro un poco más. Pero también está la cuestión de los imaginarios, ¿no? Como está lo que piensan las personas, cómo racionalizan estos afectos. Entonces la propuesta siempre son los afectos primero, y una vez que yo ya fui afectado de cierta manera por lo que está a mi alrededor, yo empiezo a imaginarme y a racionalizar y a interpretar esos afectos. No es del sentido contrario, como en el caso del construccionismo social, donde todo es primero el simbolismo, lo que pienso, y después viene todo lo demás, e incluso la cuestión material ha sido relegada, ¿no? Entonces estos enfoques vuelven a traer lo material, no en sentido netamente marxista, pero sí lo material en el sentido encarnado, o sea, el cuerpo de carne y hueso, y cómo afecta las emociones, el sentimiento, todo lo que sentimos. Y luego la idea es que una vez están afectos, los imaginarios, y esos imaginarios generan también prácticas, ¿no? Que es lo que todos hacemos. Entonces nuestras prácticas están cruzadas por lo que sentimos y por lo que pensamos. Y eso a su vez se transforma en los objetos. Entonces, por ejemplo, yo salgo, o sea, yo me siento afectado de cierta manera por las maras en Centroamérica, decido migrar, que es ya pienso y digo, no, pues una opción es migrar. Es el imaginario, influye a qué país va a ser, luego viene la práctica, el acto de migrar, y luego solo plasmo en un objeto. Entonces, mi idea de tener una mejor vida a lo mejor se plasma en una camioneta, ¿no? Entonces es como todo este camino donde todo lo que va siendo una afección empieza a circular como por todos los espacios donde nosotros vivimos. Y bueno, esta propuesta pues requiere imaginar, y aquí es imaginar, lo digo específicamente en cuanto al futuro, y pongo esta cita de Berardi, un filósofo italiano, que dice: el futuro está inscrito en el presente como una tendencia que podemos imaginar, una especie de premonición, un movimiento vibracional de partículas que suceden en un proceso incierto de recombinación continua. Entonces esta idea, el futuro rizomático, esto rompe la idea de pasado, presente y futuro, porque en realidad esa idea tripartita viene mucho de la filosofía. Y hay otra variante de la filosofía donde dice que en realidad esas tres categorías del tiempo, de la dimensión temporal, en realidad convergen en un mismo momento, ¿no? El pasado está presente en nuestros recuerdos, ¿no? Y el futuro está presente en nuestras imaginaciones, en lo que estamos haciendo en este mismo momento, ¿no? Entonces en realidad es un presente continuo. Y luego, y esto ya vamos cayendo un poquito más a lo que es la migración. Esto genera o obliga a repensar también el movimiento en sus distintas facetas, incluyendo la migración. Entonces, haciendo una lectura de la migración y del movimiento en como paradigma de los nuevos materialismos, nos diría que lo que parece inmovilidad son puntos y periodos en donde la velocidad de los movimientos disminuyen y donde estos últimos cambian de escala espacial. Es decir, nosotros tenemos la idea, por ejemplo, de cuando las personas salen de Centroamérica, que el tránsito, ¿no?, pasa una vez que cruzaron la frontera Guatemala con México y termina cuando cruzaron la frontera México-Estados Unidos. Esa es nuestra visión del tránsito. Sin embargo, las personas cuando cruzan esa rayita siguen moviéndose. Lo único es que el movimiento se hace en una escala menor, ¿no? Y probablemente cambie en la movilidad, porque si se asientan, supongamos, en San Diego, se van a mover en la zona conurbada. Pero en realidad lo que fue la migración en el sentido grande de cruzar un país se transforma y disminuye. Entonces las personas nunca terminan o sea, no hay lugares de llegada, pues, porque eso depende de la escala en la que nosotros estamos pensando el fenómeno. Y en ese sentido yo estoy como leyendo esto como el movimiento en general, suceden en el espacio-tiempo, flujos entendidos como procesos de movimiento continuo con bifurcaciones, redirecciones, vectores y tendencias que no tienen fin y están abiertos a incluir la posibilidad, la incertidumbre y la multiplicidad de eventos que surgen en el proceso. O sea, es esta idea. Nosotros pensamos, si recordamos un poquito estudios de migración, pensamos la salida, el tránsito y la llegada, y luego es el retorno, y entonces lo que estamos haciendo es poner cortes a la migración constantemente, ¿no? Pero en realidad las personas, si quitáramos, por ejemplo, fronteras y dejáramos que las personas se movieran, como hicieron en algún momento histórico, en realidad el movimiento nunca cesaría, estaría moviéndose la gente en un movimiento unidireccional que se mueve por distintos espacios. Entonces esta idea de cortar el movimiento, en realidad lo que hace es que lo desbarata, porque el movimiento nunca para. Entonces lo que eso a su vez hace es que tengamos una idea de la migración que a mi punto de vista es un poquito errónea, ¿no? Y que define mucho de la forma en la que hemos pensado el fenómeno. Luego están lo que son las uniones, es decir, las convergencias, y entonces eso es un poquito más sencillo de pensar.
Las uniones es cada persona que está migrando constantemente choca con otras personas que están en otro proceso de movimiento, ¿no? Entonces yo paso por ejemplo por Tlaxcala y conozco a Carlos que viene moviéndose del DF para acá, y luego encuentro un taxista que se movió de otro lado, etcétera, etcétera. Entonces todos nos estamos me imagino como una especie de el fondo de escritorio de Windows donde pegaba la bolita y estaba rebotando por todos lados. Me imagino un poco así, constantemente estamos chocando con distintos movimientos, con distintos flujos. Y lo último son las circulaciones, y las circulaciones son un poquito más, pues los patrones, podemos decir, ¿no? Por dónde estamos circulando, y se genera cierto patrón. Cuando las personas comienzan a circular por los mismos lugares, etcétera, pues ya se forma una circulación, ¿no? Y vemos por dónde está, pues Centroamérica, México, Estados Unidos, regresan, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es como la propuesta, entonces, cómo pensar la migración, y eso genera, si nosotros lo pensamos en términos como políticos, eso generaría muchos cambios en las políticas, ¿no? Entender así debería influenciar políticas donde las personas deberían ser libres de moverse, ¿no? Porque nunca hay un lugar de llegada, nunca hay un lugar donde las personas van a permanecer totalmente, y si incorporamos el futuro, es incierto. O sea, yo puedo llegar con toda la intención de quedarme en Estados Unidos, pero algo sucede, azaroso, se muere mi mamá, hay una guerra, etcétera, 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 y lo que fue mi lugar de llegada, y la idea de que yo ya había llegado a un lugar para quedarme, en realidad se rompe, y vuelvo a regresar. Entonces es como un poquito de las implicaciones. Y esto ya es el último elemento de mi propuesta, como que va aunado a esto, es pensar los espacios fronterizos, que en inglés está como borderscapes. No sé qué traducción podamos hacer como tal, es un concepto como medio raro y que acaba de salir. Y entonces es un concepto que permite estudiar a las fronteras como escenarios móviles, interseccionales y relacionales, y las prácticas, actuaciones, imaginarios y discursos que reflejan diversas espacialidades, temporalidades y agencias políticas que interactúan en ellas. O sea, básicamente esto es pensar las fronteras no en términos geopolíticos, es decir, las fronteras no están estáticas, sino las fronteras se crean, y las creamos nosotros a partir de lo que nosotros hacemos y de cómo nos relacionamos con las demás personas. Entonces puede ser que en Tlaxcala, si nosotros, viene la caravana de migrantes y nosotros hacemos un cerco para que no entren a la ciudad, estamos creando una frontera en el centro del país, ¿no? Y con ciertas características y con cierta interacción de ciertos actores. Y esas fronteras se están moviendo, y constantemente nosotros ponemos fronteras. Los barrios de clase alta ponen sus fronteras, los barrios de clases bajas también ponen sus fronteras. Entonces la idea es dejar de ver la frontera en términos espaciales y verlo más en términos relacionales, que es un poquito más como movible hacerlo. Y luego entonces pensar en este concepto requiere una ontología procesal de las fronteras que reconozca cómo evolucionan, emergen y resurgen, y demostrando que estas son marcadores de pertenencia o lugares para convertirse desterritorializados y dispersos en la era de la globalización y los flujos transnacionales. Entonces esto rompe un poquito, y yo considero, como voy a tratar de poner ya a continuación, que esto nos permite tener una mirada un poco distinta a la migración y a algunas de las propuestas que se han hecho desde distintas disciplinas. Entonces mi proyecto surgió un poquito a partir de pensar las causas de la migración. O sea, me interesaba, hice mi maestría sobre migración indocumentada, y entonces había como cosas que chocaban entre lo que yo vi en campo con lo que yo vi, con lo que yo leí en la teoría. Entonces, por ejemplo, está la idea esta de dividir a la migración en voluntaria y forzada, ¿no? Entonces la voluntaria va por cuestiones económicas y la forzada va por cuestiones de violencia. En términos antropológicos, cuando yo entrevistaba a las personas, esta diferenciación nunca se sostenía. O sea, siempre lo económico estaba inmerso y siempre lo violento estaba inmerso. Si bien uno de los dos conceptos o de los dos fenómenos tenía mayor importancia, eso no se niega. Y entonces yo preguntaba, por ejemplo, a las personas, ¿por qué saliste de tu lugar de origen? No, pues yo salí porque no tenía dinero. Entonces ahí uno piensa, no, pues claro, migración económica, ¿no? Pero cuando tú indagabas un poco más, a ver, pero cuéntame por qué no tenías dinero. No, pues es que la Mara me estaba extorsionando y lo que yo producía ya no me era suficiente. Ah, entonces ahí está la violencia también, ¿no? Viene como segunda causa. Entonces ahí ya tú le preguntas, pero entonces si los Mara no te hubieran extorsionado, ¿hubiera salido? No, pues es que yo no tenía, o sea, no tenía mucho dinero, pero pues yo con eso vivía bien. Es decir, lo económico estaba, pero no es el factor detonante. Y luego cuando tú le preguntas, ¿y por qué ya no producías el suficiente dinero?
No, pues es que mi parcela se me inundaba. Entonces ahí vemos que entonces viene la causa de las cuestiones ambientales que están de fondo, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos a los testimonios de las personas, estas categorías que han venido marcadas desde los estudios de migración en teoría macropolítica y teoría incluso meso y micro, no se sostienen, ¿no? Entonces algunos autores han dicho que estas son categorías fetichistas. En realidad son formas en las que nosotros vemos la realidad pensando en términos objetivos, diferenciables, para cuantificar, etcétera, 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 que en la realidad no se sostienen. La otra, en ese sentido también yo pensaba, o sea, ¿por qué todas las personas pobres no migran, no? Incluso siendo integrantes de la misma familia. O sea, unos migran y otros no migran. El segundo dato importante y a mí me llama la atención es en 2017 el porcentaje de personas que permanecieron en Estados Unidos excediendo el tiempo de visas superó el cruce, bueno, la detención y números de detenciones en la frontera de migración ilegal. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas que para obtener una visa tuvieron que haber demostrado que tenían dinero, estaban migrando más que las personas que no tenían dinero. Es decir, la migración no es netamente económica, también los ricos migran. Y si no se les da la oportunidad, los ricos también rompen la ley y se quedan en el país de destino. Entonces ese es otro mito como que se rompe, ¿no? Y entonces ya empiezas a pensar y dices, híjoles, entonces no es lo económico. Y luego viene la cuestión de forzada. Igual, mismo ejemplo, personas de la misma familia amenazadas por las maras o en barrio en disputa por facciones de las pandillas, unos migran y otros no migran. ¿Por qué? ¿No? Entonces la idea es, cuando sucede tal evento vas a salir despavorido, y no es cierto. Hay gente que se mantiene ahí y lo podemos llevar a escenarios extremos. La gente durante la guerra en Siria, hubo gente que a pesar de los bombardeos no se movió, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las personas, aún en situaciones yo diría casi últimas, tienen la decisión, tienen la posibilidad de decidir si se mueven o no se mueven. Y en ese sentido también yo me preguntaba, ¿por qué si las personas están forzadas a migrar? Pues si yo estoy forzado a salir, pues yo voy a correr a donde Dios me dé a entender, ¿no? Porque estoy forzado, o sea, pues estoy escapando. Pero no, las personas están escapando con una dirección muy clara que es Estados Unidos. ¿Por qué no migran a Panamá? ¿Por qué no migran a Belice o a otros estados que tienen políticas migratorias menos restrictivas? Nuevamente está la cuestión cultural que está ahí de fondo, ¿no? El deseo de las personas que viene por todos los medios de comunicación es a dónde voy a migrar, a dónde consigo una vida vivible, una vida que yo quiero tener. Y bueno, aquí vienen las explicaciones, que yo encontré tres. La primera es la precariedad extrema. Entonces yo escuchaba a mis maestros en colegio decir, las personas que están en precariedad extrema, los que de plano no tienen nada de nada, son los que no migran porque no tienen recursos para migrar. Pues yo fui a las rutas migratorias y encontré gente que no tenía nada de dinero, que migraba sin ningún peso y estaba ahí. Entonces esta idea de que no migro porque no tengo recursos, a mi punto de vista, no cumple, ¿no? O sea, la gente si tiene voluntad y si tiene el deseo, para leerlo en los conceptos que estoy utilizando, lo va a hacer, tenga o no tenga recursos. O sea, hay gente que sale con 5 lempiras, con 10, 15 quetzales, o hay gente que sale sin nada, ¿no? La segunda es la falta de redes, que es un poquito relacionada, ¿no? Si no tengo un familiar que me jale en Estados Unidos o en México que me ayuda a transitar, etcétera, si no pertenezco a un grupo o a alguna cultura donde haya cultura de migración, pues no me va a interesar. Y sucede lo mismo, o sea, yo puedo estar en un lugar de cultura de migración altísima, Zacatecas, y no migro. O sea, hay gente que no, y hay gente que incluso ve la migración como negativa, a pesar de que en cierta parte de ese grupo, de esa cultura de la migración, se ve en términos positivos e incluso se valora mucho a la persona que migra porque está mandando recursos. Y la falta de redes es lo mismo, porque hay gente que no tiene familiares en ningún lado y está migrando. O sea, entonces las redes sociales y la cultura por sí solas tampoco. O sea, no explican. Y la última es la falta de instituciones. Entonces, si no hay instituciones sociales que ayuden a canalizar y a fomentar la migración, no hay migración. Y yo pienso en la ruta migratoria, las personas se articulan entre ellas para seguir avanzando, que no haya una institución, ¿no? O sea, puede haber, no sé, por ejemplo, el pedazo de Tepic, Nayarit hasta Mazatlán, hasta Mochis, donde frontera con Sonora, no hay albergues y las personas suben, ¿no? Entonces, el que haya una institución o no va a hacer o a detener que las personas no migren. Entonces, otra vez, se cuestiona un poquito como algunas de las verdades que se dan por sentadas en los estudios de migración.
Y la última es el que los estudios de migración se centran en metafísicas estáticas y rígidas. ¿Y con esto a qué nos referimos? Que tenemos la idea de que las personas pertenecen a ciertos lugares, de que algo increíble tiene que suceder para que las personas quieran migrar. El problema con esto es que esta idea viene desde las fronteras geopolíticas. Una vez que se crearon las fronteras geopolíticas, entonces yo pertenezco a México y yo debo de querer quedarme en México y yo debo de sentirme mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué influye esto? Que el fenómeno de la migración está pensado a partir de las fronteras geopolíticas. Es solamente hasta que se generan las fronteras geopolíticas que yo entonces empiezo a pensar la migración internacional y la migración interna, ¿no? Porque la migración interna va hacia adentro de la frontera de un país y migración internacional va pues hacia afuera. Entonces, si nosotros pensamos cómo pensar, valga la redundancia, la migración a partir de esta categoría política del Estado-Nación, está definiendo el cómo nosotros definimos un fenómeno, entonces ahí hay como un problema, ¿no? Porque estamos desde el inicio sesgados a definir algo que está sucediendo en la realidad a partir de un posicionamiento político muy específico. Y bueno, ahora sí ya va como la parte entonces de mi propuesta, como ya más en términos de migración. Y pues no me voy a centrar mucho en precariedad, que aunque sé que está como palabra central o idea central en el seminario, creo que es de lo que más he escrito, ¿no? Creo que no tenemos que pensar la precariedad que sufren los migrantes, ni desde donde salen, ni donde circulan, e incluso a donde llegan, ¿no? Creo que es algo que tenemos toda la explotación en Estados Unidos, las violaciones, secuestros, desapariciones, agresiones, robos, etcétera, cuando van por México, por otros países, y también sabemos la cuestión de las maras, la cuestión de desplazamientos por extractivismo, por proyectos de infraestructura en Centroamérica, etcétera, etcétera. Pero esta precariedad se da en dos niveles. El primero de ellos es un nivel ontológico, que es como la precariedad que todos vivimos porque somos seres humanos, ¿no? Es una precariedad que es inherente a todos y a todas, ¿no? O sea, vivas donde vivas, eres un ser precario, es decir, eres vulnerable a las otras personas, a las otras entidades que están a tu alrededor. Y está la precariedad en un sentido sociopolítico, que es la precariedad causada por la acción o inacción de los gobiernos o de ciertos actores, ¿no? Ya no es nada más porque yo soy un ser vivo susceptible de ser vulnerable, sino porque alguien está propiciando que sea más vulnerable o al revés, está propiciando que sea menos vulnerable, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad y precariedad que sufren en Centroamérica, pues es propiciada por los gobiernos, por el sistema económico, político, etcétera, etcétera. Y entonces esto que genera desplazamientos, y aquí la idea es que los desplazamientos no son solo entre países. Dentro de nuestro propio país hay desplazamientos constantes y podemos pensar en términos de un núcleo urbano, ¿no? Los pobres los van mandando para ciertos lados, se van gentrificando, etcétera, etcétera. Y entonces estos desplazamientos ocurren entre y adentro de los estados-nación. Nuevamente, la frontera geopolítica tiene que dejar de ser el referente. Y mi propuesta es que en estos escenarios fronterizos, entonces, hay una reducción de los medios para acceder a deseos, esperanzas y futuros. Y entonces eso, ¿qué genera en el caso, por ejemplo, de las personas que están en Centroamérica? Que salgan de ahí, ¿no? O sea, si yo aquí no puedo cumplir lo que estoy deseando, si no tengo esperanza de acceder a ellos, si no voy a tener el futuro, pues entonces me voy a desplazar a otro lado. El problema que yo veo, y es específicamente un poquito más con hincapié en México, es que yo voy a cruzar por lugares, por las políticas migratorias, donde hay personas que tienen el mismo problema, ¿no? Entonces, cruzas por comunidades de México que son tan pobres que ven a un migrante y dicen, pues lo voy a robar, ¿no? Porque pues, si lo robo y si lo extorsiono, a lo mejor yo puedo hacer realidad mis deseos, mis esperanzas y el futuro que yo quiero. Entonces, el problema es que en términos geopolíticos el gobierno no está dando la posibilidad que las personas puedan acceder a lo que están deseando. Y entonces ya viene la migración indocumentada, ¿cómo las pensamos? Vienen los afectos de quienes migran, que es en quienes la mayoría de estudios de migración se centran. Entonces, si yo estudio migración indocumentada, ¿a quién voy a estudiar? Pues a las personas que están migrando, ¿no? Quizá hay unos pocos más que se centran en familiares y desconocidos, que es la ruedita de arriba. Pero también hay todo este otro conglomerado de personas que están participando de la migración indocumentada, las autoridades, polleros, coyotes, la sociedad civil que facilita el viaje y los habitantes de las comunidades por donde cruzan las personas que van migrando. La idea es que todos estos afectos de todos estos actores convergen en los escenarios migratorios y es donde generan todas estas dinámicas, tanto de violaciones a derechos humanos, agresiones, robos, ¿no? Pero también movilizan estos afectos en el sentido de voy a ayudar a las personas, voy a ayudarles a facilitar el tránsito, etcétera, etcétera.
Y mi propuesta es que si nosotros no vemos los afectos que están alrededor, o sea, qué mueve a un migra de tener un migrante, yo no voy a entender cómo se configura o por qué un pollero está dispuesto a dejar a morir a 30, 60 personas en un tren, ¿no? O, perdón, en un tráiler. O sea, yo tengo que entender por qué el pollero piensa eso. Mi punto de vista y mi propuesta, que esperemos que se cumpla, es que estas personas dicen, pues yo también necesito, y entonces esta es casi una guerra de quién puede sacar mayor ventaja, ¿no? Entonces me dijeron que moviera migrantes de tal lado a tal lado, ya me pagaron, no quiero que me detengan y con eso joder a toda mi familia, pues yo los dejo que se mueran, ¿no? Es este problema. Entonces, y lo mismo con las personas que detienen. ¿Por qué las personas que detienen extorsionan? Y si nosotros no pensamos, nos quedamos con la idea de que no, las autoridades son las malas, pero pues si a lo mejor te vas a preguntarle a Carlos, agente del Instituto Nacional de Migración, oye, ¿por qué los estás extorsionando? Entonces te va a decir, es que la Mara, es que los Zetas me están extorsionando y si no les entrego cierta cantidad de dinero van a matar a mi familia. Entonces nuevamente está el deseo de proteger a la familia, es lo que lo mueve a afectar a los migrantes y en ese sentido afectar los deseos que mueven a los migrantes. No sé si es como un poquito enredado, pero es como yo veo que está pasando. Entonces en este sentido los movimientos aberrantes serían, si nosotros entonces cuestionamos que no pertenecemos a México y que queremos salir, que es lo que ha hecho la caravana, ¿no? La caravana es, yo quiero llegar a Estados Unidos y voy a salir. O sea, aunque me digan que yo me tengo que esperar en Honduras y tengo que aplicar a un proceso legal para migrar a Estados Unidos, a mí no me importa. En ese sentido, un movimiento aberrante es un movimiento que rompe, es un movimiento no normal, no esperado, no deseado, en este caso por parte de los gobiernos. Y en ese mismo sentido, las políticas migratorias son aparatos de captura de esos movimientos y de los afectos que los están propiciando. Y entonces hay el control de afectos y movimientos, ¿no? Como en un imperialismo fronterizo que han llamado algunas, ¿no? Vivimos en un imperialismo fronterizo donde las personas pertenecen y donde ciertos países están más arriba que otros, y este sistema lo que busca es mantener las posiciones de los países, de algunos por encima de otros, e impedir que unos suban y otros bajen. Pero hay autores que dicen no solamente es que estén separando los afectos, es que hay lugares de donde se están extrayendo afectos para hacer realidad los afectos en otros. Me explico. El nivel de vida que se está viviendo en Estados Unidos es solamente posible gracias a lo que están haciendo, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? O lo que han hecho alrededor de los países de Latinoamérica. Si eso lo pensamos en términos como prácticos, ¿no? Pero lo que eso ha hecho es reducir la posibilidad de que los centroamericanos accedan a lo que ellos quieren, ¿no? Porque afecta a la economía. Si no tengo dinero, pues no puedo acceder a lo que yo necesito, ¿no? Y han propiciado guerras y que haya un montón de huérfanos por la guerra civil, y entonces yo ya no puedo acceder a una familia funcional, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos a ver esto, no es solamente que se llevan los recursos, es que cuando se llevan los recursos se están llevando la posibilidad de que las personas hagan realidad lo que ellos desean para sus familias y accedan a los futuros que ellos quieren. Y a su vez, ¿qué es lo que implica traer los recursos a Estados Unidos? Que las personas de Estados Unidos sí puedan acceder a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces es importante que no es un problema solamente en términos distributivos, sino en términos de extracción. Y bueno, lo último, esto que genera inclusiones y exclusiones, ¿no? ¿Quién sí participa? ¿Quién sí puede llegar a Estados Unidos? ¿Tienes dinero? Puedes entrar. ¿No tienes dinero? Te quedas allá. Mis pobres, tienes problemas de adicción, te mando a Tijuana, quédate allá, no hay ningún problema, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, entonces hay, no solamente, perdón, aquí es como importante decir que estas exclusiones también son condicionadas. O sea, eres pobre, pero estás en edad de trabajo y me puedes ayudar en las granjas. Bueno, pues eres pobre, pero voy a hacer una excepción porque, pues, mínimo vas a aportar algo a mi economía. En cuanto yo acabe de explotarte, en cuanto ya tengas problemas de cáncer por respirar insecticidas, problemas de espalda, te vuelvo a regresar, ¿no? Que es lo que el Nicolás de Génova llama como la puerta giratoria de la migración. Dejo entrar a los aptos y expulso a los que ya no sirven para nada. Entonces, y aquí eso otra vez como una incitación al diálogo, y un poquito una crítica a los estudios sociológicos, es ver a los estados y las políticas migratorias como tal, ¿no? O sea, esta ficción de lo que es el Estado, la ficción de lo que son las políticas migratorias. ¿Por qué? Porque en mi lectura, todo este aparato gubernamental está movido por personas. O sea, está movido por Trump,
está movido por políticos que pueden ser muy identificados. Y a su vez estos políticos están apoyados por miles o millones de personas que piensan igual que ellos, que tienen afectos e ideas y prácticas en contra de los migrantes muy específicas, ¿no? Entonces, si no hubiera personas que quisieran hacer el trabajo de la migra, no habría migra, ¿no? Si no hubiera personas que quisieran detener a las personas en el país, en México, no habría quien detuviera. Entonces la idea es, nuevamente, si no entendemos cómo es que se están articulando estas afectividades y están conformando toda esta maquinaria que nosotros llamamos Estado, y que implementan las políticas migratorias, no podemos entender, ¿no?, por qué está pasando esto. Entonces, pues ya estas personas son movidas afectivamente, respaldadas a su vez por millones de personas, me refería a las personas que trabajan como políticos, y gracias a retóricas de la esperanza. Este es un concepto de una socióloga que habla acerca de la retórica de la esperanza. Entonces retoma el libro de Barack Obama, ¿no?, cuando movilizó a todo el país a tener esperanza justo en el momento de depresión en Estados Unidos. Entonces cómo se refiere a la esperanza y lo mezcla con identidad y nacionalidades y patriotismo para que las personas sigan creyendo en el sueño americano, ¿no? Pero la idea es que Trump ha hecho lo mismo. Y aquí me interesa el logo de la frase que utilizó Trump en su campaña, o que lo sigue utilizando, el de Make America Great Again. Y me interesa porque mete la cuestión temporal y también deja ver un poquito lo que les comentaba, como que el espacio no se queda, el tiempo no se queda, el pasado no se queda atrás y el futuro nunca está adelante. Entonces, la idea de Trump es un futuro que está alineado con un pasado idealizado. Es decir, Trump espera que en el futuro se puedan volver a dar las condiciones que se tuvieron en Estados Unidos en el pasado. Entonces ahí está como interesante ver cómo a nivel discursivo te está diciendo, ¿no? O sea, quiero para mi futuro, quiero un Estados Unidos con cierto tipo de migración, con cierto tipo de características económicas. ¿Y eso qué influye? Pues que hay personas que no participan, pues, ¿no?, del futuro que Trump y ciertos políticos tienen en mente para su país, ¿no? Entonces hay un choque de ideas del futuro. El centroamericano quiere tener un futuro en Estados Unidos, y Estados Unidos o ciertos políticos, ciertas personas quieren un futuro sin centroamericanos. Entonces ahí es donde choca. Y nuevamente, aquí es importante ver cómo no ponernos de un lado ni de otro, sino entender cómo es que estos futuros de diferentes personas están interactuando y están chocando y están propiciando los eventos que nosotros vemos. Entonces todo el arsenal de tecnologías y estrategias político-militares son movidas afectivamente. Entonces acaban los migrantes, que los vestía de rosa, etcétera, y que los desprestigiaba, los humillaba. Y un ejemplo que encontré y que me parece como relevante y tiene un poquito más de sentido en inglés es no sé si sepan que el modelo de la política migratoria de Estados Unidos se llama Prevention Through Deterrence. Fue el que inició en los 90s y es el que tomó la forma de lo que actualmente estamos viendo, cuando se levantaron las bardas y se pusieron personas, se hizo en Texas, Arizona, en varios lados. Básicamente lo que esto se traduce es deter, que es desalentar, ¿no? De privar, y desalentar es de privar de esperanza y espíritu. Y el espíritu es el deseo. Esas son definiciones etimológicas. Me parece muy importante porque ¿qué es lo que haces qué es lo que ha buscado hacer Estados Unidos? Si las personas están movidas por deseos y esperanzas de llegar a mi país, pues yo las desvío hacia un lugar donde los desmotive, ¿no? Donde les voy a quitar la esperanza de que puedan llegar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hago? Pues te mando un desierto. ¿No? Un desierto súper difícil de cruzar, o te mando a las montañas súper difícil de cruzar también, y lo que estoy tratando de hacer es disuadirte a través de minar y de desincentivar, ¿no? ¿Qué es lo que hace con las personas que deportan? Las deportaciones cruzadas. Como sé que es muy probable que tú, una vez deportado, quieras regresar a mi país, pues entonces si tú estabas viviendo en Florida, te voy a deportar hasta Tijuana, para que te cueste más trabajo volver a regresar a Florida. Y si yo te detuve en Los Ángeles, te voy a deportar por la parte de Texas para que tengas que regresar y te cueste más trabajo. Entonces son cosas que parecieran que son solamente estrategias que quién sabe de dónde salen, pero que están ancladas pues en desalentar a las personas. Y aquí también es importante, ¿no? O sea, esta idea de cómo los discursos van jugando, y entonces pues la idea que tenemos de Trump como el más malo de las personas en contra de los migrantes, pues sí hizo comentarios súper fuertes, pero bueno, sabemos que Obama fue el que tiene el récord de deportaciones, y sabemos que todo empezó con Bush, ¿no? Y ahí sale Bush
y falta el otro Bush, ¿no? Entonces es una cadenita, o sea, no es solamente una persona, sino son afectos que se van pegando, ¿no? Que se van articulando y que se van reproduciendo. Y esto es algo importante, son las discursividades, ¿no? Entonces todos estos afectos son movidos también por discursos de gente importante o de gente que tiene cierta presencia en medios de comunicación en este momento. Entonces viene todo el discurso de Trump y que en realidad ya ni es solamente de Trump, ya es como de todos lados, ¿no? Son discursos que van en pro del conservadurismo, el respeto a los valores tradicionales, a los valores americanos. Otra vez esta ficción de los americanos, tenemos valores que son muy propios, los mexicanos tienen valores que son muy de ellos y son incluso incompatibles. Esta idea de identidad y sentidos de pertenencia, nacionalismos y patriotismos. Esta idea nuevamente de Estados Unidos es de los americanos. O sea, y la frontera geopolítica, ¿cuánto tiempo tiene? 100 y tantos años. Pero ya nos hemos creído, o sea, esta ficción nos la hemos creído y creemos que entonces la migración es algo anormal cuando sabemos que la migración o el movimiento de personas por ese territorio estuvo mucho antes de que se crearan las fronteras. Y bueno, son discursos que van a la xenofobia, discriminación, criminalización, exclusiones e inclusiones, que era lo que mencionaba. Si eres un migrante de Oriente Medio pero con un montón de dinero, pues sí puedes entrar, pero si eres de esa misma región y con poco dinero, pues no, eres un refugiado, eres un terrorista. Y entonces son exclusiones e inclusiones condicionales. Aquí nada más en general, pues la idea igual como no caer en esta idea que son solamente ciertas personas o que es por cuestiones de género. No, en realidad todas estas categorías en realidad no son suficientes para explicar, ¿no? Hay personas racistas, tanto hombres, mujeres, jóvenes, adultos, del norte, del sur, de todas clases sociales, hay gente que tiene esta forma de pensar. Entonces otra vez pensar que solamente los gringos o solamente los de cierta clase o de cierta edad son los que discriminan, pues es una ficción, porque en realidad todos están en algún momento participando de estas dinámicas. Y pues esta idea, ¿no? O sea, la idea de esta Ann Coulter, de que ella es una, no sé cómo se traduce, como una colonizadora, ¿no? O sea, no es un inmigrante. O sea, ella llegó a conquistar y entonces como yo conquisté, ese es mi territorio y me lo gané. Con la idea de que ellos tienen derecho a Estados Unidos y por tanto los migrantes no. Y lo mismo, o sea, el triunfo de Trump, ¿por qué vino? Pues vino por el triunfo por todo el apoyo que tuvo de la clase media baja de Estados Unidos, los trabajadores. ¿Y por qué? Porque los trabajadores, al tener condiciones de salario, de vida, etcétera, etcétera, súper bajas, ¿a quién culpo? Pues a los migrantes. Porque aparte Trump está diciendo que son los migrantes, o sea, no es la economía, ni que mi economía esté manejada por quién sabe cuántos multimillonarios, son los migrantes los que te están quitando el trabajo. Y aquí la idea nuevamente es pensar como un trabajador de clase media americano. Pues a lo mejor si yo fuera de clase media y mi familia también tampoco tuviera dinero, pues sí culparía a los migrantes, ¿no? Porque pues sí verdaderamente siento que me están quitando la posibilidad de ofrecerles lo que yo quiero. Entonces otra vez es pensar cómo estos afectos están moviendo a toda la gente y en lugar de criminalizar o de decir ellos son los malos, nosotros somos los buenos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya viene la parte de fronteras geopolíticas que van a ver en las próximas sesiones, que a mí me parece que es un concepto que aunque ha tenido pues, la mayor atención en los estudios de migración, en cierto punto ya también resulta insuficiente, ¿no? O sea, la frontera sur, que es la foto de allá, México, ¿no? Y la frontera norte, la norte mucho más bonita y alta y la otra todavía como bien rudimentaria. Pero en realidad las fronteras geopolíticas pues se han movido, ¿no? La primera de ellas es por un proceso que es el External Migration Control Management, que es México, o sea, el papel de México, del gobierno mexicano, en la externalización de las fronteras de Estados Unidos, que es básicamente detener a los migrantes antes de que lleguen a mi frontera, ¿no? A la frontera geopolítica como tal. Y luego ya está la idea que ha propuesto Anguiano, que es la frontera vertical, ¿no? La que sube y acompaña a los migrantes centroamericanos y que le favoreció porque también es geográficamente, pues sí se sube, ¿no? Y México como tercer país seguro, ¿no? Entonces es como desde ahí ya empezamos a ver que hay una dislocación de las fronteras. Mi frontera ya no se queda en la frontera geopolítica, se mueve un poquito hacia la frontera sur. Sin embargo, si nosotros vemos, ya la frontera ni es vertical ni es horizontal, ¿no? Ya son fronteras móviles y contingentes. ¿A qué me refiero con esto? Los puntos negros son las estaciones migratorias. Y las estaciones migratorias, de ahí salen las redadas, de ahí salen todo lo que son los checkpoints en autopistas. Lo mismo sucede en Estados Unidos.
O sea, ya el cruzar la frontera, como en algún tiempo fue sinónimo de que ya la hice, ¿no? Ya crucé a Estados Unidos, ya la hice, ahora ya no es así. Si yo circulo por una carretera, muy probablemente me encuentre en un checkpoint de la migra. Si yo voy al trabajo, puede ser que hayan cerrado una calle y esté la migra. Si yo voy al trabajo, puede ser que haya una redada y esté la migra. Es decir, las fronteras, lo que yo decía de los borderscapes, está pasando ya en todo el territorio. Entonces, y no son fronteras que se queden, ¿no? O sea, hay puntos donde se quedan. Sabemos que de San Diego a Los Ángeles, en San Clemente, hay un checkpoint de la migra y ese no se mueve. Pero hay otros que ya se están moviendo, ¿no? Y se mueven dependiendo, oye, están pasando migrantes por acá, muevo todo mi maquinaria, ¿no? Drones, helicópteros, todo lo muevo hacia donde está pasando. Y me voy adaptando como se van dando las circunstancias. Entonces la idea es que estas fronteras ya se reprodujeron a todo lo largo y ancho de los países. Y aquí rapidísimo nada más como la cuestión de los ensamblajes como para ejemplificar. O sea, nosotros cuando pensamos por ejemplo en el cruce, pensamos en las fronteras, en las personas que están ahí, ¿no? En el migra que está en la esquina inferior izquierda. Pero en realidad todo esto es posible por satélites, por personas que están manejando los drones a miles de kilómetros de distancia, por toda la tecnología, por todo el instrumental tecnológico que tienen, las bardas. Entonces, esta slide solamente la puse como para que ustedes tengan en mente lo que es un ensamblaje. Un ensamblaje son todo este conjunto de cosas donde el ser humano es solamente un engranaje de todo lo demás que está ahí sucediendo. Entonces, si no hubiera satélites, las políticas migratorias tendrían una forma totalmente distinta, ¿no? Cuando no había coches, pues perseguían en caballos. ¿Y eso qué hacía? Que solamente pudieran desplazarse hasta cierta distancia y luego regresar porque el caballo se les moría de hambre o la persona se moría de hambre. Conforme van avanzando la tecnología y todo el instrumental tecnológico, pues hay posibilidades de incrementar o disminuir. Entonces esto ya es en escenarios migratorios, están las formaciones molares y moleculares. Es un concepto que si quieren después podemos ahondar un poquito más, pero básicamente la formación molar son aquellas formaciones sociales que reproducen el status quo de la realidad, ¿no? O sea, la política migratoria, la migra, las personas que discriminan porque México es de los mexicanos, o ver como estas ideas que tenemos de que unos son buenos, otros son malos, y en realidad ver todas esas interconexiones que cuestionan, ¿no? Otra, en escenarios migratorios, las caravanas de las madres que se articulan con organizaciones, con ACNUR, con albergues, con familiares de desaparecidos, incluso por cuestiones de narcotráfico de familias mexicanas, y que están haciendo todo este movimiento, se están articulando afectos para localizar a los hijos, ¿no? Y articulaciones que se están haciendo contingentes de comités de madres que buscan hijos, tanto de la dictadura argentina, de desaparecidos por cuestiones de narcotráfico, desaparecidos por cuestiones de migración, ¿no? Como otra vez, cómo se están mezclando todas estas cosas y no están separadas como pensamos. Y en lo último, pues estas caravanas que empezaron más como con tintes religiosos, ¿no? Y que en un momento resultaron en esto, números de 7,000 o más personas y caravanas que se siguen proyectando que van a suceder en el futuro. Y la idea también es, estas cosas suceden en Estados Unidos, ¿no? Estas articulaciones, migrantes de todos lados del mundo, gringos que supuestamente explotan pero a la vez ayudan a obtener papeles, a tener un trabajo, personas que si bien a lo mejor les pagan menos, sin su disposición a romper la ley, generarían que el migrante no tuviera trabajo y entonces a su vez no pudiera mandar recursos a las personas en Centroamérica. Entonces, nuevamente, sí, la persona en Estados Unidos que en cierta manera paga menos a los migrantes, pues sí, está cometiendo un acto éticamente injusto, pero a la vez está rompiendo la ley, ¿no?, de su país para contratar, ¿no?, a personas, y con eso está ayudando a personas en Centroamérica. Entonces, nuevamente, ver cómo se matizan lo que las personas hacen. Y bueno, las reflexiones pendientes que yo dejo es como, creo que mi propuesta es una alternativa a teorías y estudios de migración, tanto por el enfoque, por los temas, ¿no? O sea, no me centro, por ejemplo, en precariedad, no la descarto, conozco muy bien las precariedades, pero creo que es movimiento que en los estudios, es tiempo que los movimientos, de los estudios de migración, pasemos a otro tipo de temas, ¿no? O sea, ya yo en algún momento digo, ya basta de precariedad, ya basta del sufrimiento, basta de revictimizar, y mejor pensar en las personas y las posibilidades y en lo que están haciendo por salir adelante. Creo que eso es un tema que vale mucho la pena explorar. Bueno, por los conceptos y las relaciones, ¿no? Esta idea de entender las relaciones no solamente entre humanos, no solamente entre centroamericanos, sino las relaciones entre las entidades que participan del fenómeno migratorio.
y en ese sentido pues es develar los saberes poderes, ¿no? Develar que la migración es un concepto pensado a partir de la frontera geopolítica, un concepto que no ha estado siempre y que ha definido el cómo definimos el fenómeno, ¿no? Y las categorías en lo que pensamos: retorno, partida, llegada, regreso, integración, expulsión, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues creo que hace falta las pedagogías alternas, ¿no? Que cuestionen estos saberes, o sea, constantemente en la labor que nosotros hacemos, pues estar cuestionando lo que leemos, lo que vemos en la realidad, estar como comparándolos y ver qué es lo que está ahí que no encaja y por qué es que no está encajando. Y finalmente es la idea de imaginar otros mundos, ¿no? Apostarle, no solamente hacer esta investigación neutra de contar, etcétera, sino apostarle a imaginar otros mundos, ¿no? E irlos construyendo en el presente, porque al final de cuentas nosotros vamos de por medio ahí también. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Creo que has tocado en tu exposición ahora varios temas que nos hacen pensar, ¿no? Sobre la complejidad que tienen los estudios migratorios y las movilidades, ¿no? Esto que tú nos compartes acerca de repensar los conceptos como frontera, ¿no? Como la propia migración y estas cartografías, ¿no? Que no solamente tienen que ver con un espacio de salida o de llegada o de configuración de territorios donde hay fronteras, sino de estos otros espacios que se crean cuando el individuo es parte del centro de ese estudio, pero además relacionado con otros objetos que también van configurando sus comportamientos y la forma en cómo deciden moverse o no. Y luego también otra cosa que me parece importante, ¿no? Es esta cuestión de los deseos, de la esperanza y del futuro, y de cómo como bien dices, a veces pensado como ficticio o como improbable, pues en realidad va generando cambios en este presente, ¿no? Que va también reconfigurando la idea que tenemos del pasado, ¿no? Y de cómo se van analizando y estudiando pues estos movimientos migratorios, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que nos propones, y me parece también muy interesante lo que estás realizando sobre el estudio de los afectos, ¿no? Y cómo estos también pues van resultando cada vez más complejos, ¿no? Y no todo tiene que ver con emociones o sentimientos, sino hay todavía un marco de referencia más amplio donde cuando uno pone a jugar este tipo de conceptos, pues resultan justamente en cartografías cada vez más complejas, ¿no? No solamente pensándolo en la parte como territorial o espacial. Para no seguir con esto, porque sí me deja muchas cosas interesantes tu presentación y preguntas que vaya, son complejas, además desde los abordajes que retomas, ¿no? Que sí, efectivamente no son los tradicionales en los estudios migratorios, y que llamas la atención justamente también a empezar a apostarle a otro tipo de abordajes teórico-metodológicos, ¿no? Que nos permitan entender esas realidades, no esa realidad, sino las diversas realidades que al final se articulan y nos dan un panorama de lo que estamos entendiendo o cómo estamos estudiando este fenómeno, ¿no? Que es las movilidades en general. Yo abriría un espacio para preguntas, comentarios que los estudiantes y algunos colegas que están por acá puedan tener para compartir con Alberto. Creo que hay muchos temas que se pueden seguir abordando. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Tenemos por aquí una, dos, tres, cuatro. Vamos a empezar acá. ¿Se escucha ahí? Sí. Espero que se escuche. Bueno, de antemano vemos el tema, que es muy interesante. Me parece que es un proyecto. Sí, de verdad, me parece que es un proyecto muy ambicioso. A veces es impresionante ver todas estas dimensiones que analizan, ¿no? Este asunto del poder de las cuestiones políticas. Es más un comentario que pregunto, ¿no? Porque finalmente tú tienes más claro el panorama cuando vemos este problema de la migración, que no solo está movido por cuestiones de tipo personal ni solamente económico, ¿no? Sino la multidimensionalidad que mueve a un individuo, ya sea propiamente individual o colectivamente, como ha sido últimamente el caso de esta movilización de los hondureños, ¿no? Entonces ver esta parte de la migración en términos de ese entramado, de ese análisis que buscas, pues
digo, es muy ambicioso porque finalmente, decía el compañero, en términos de los estudios tradicionales, a veces se ve puntos de salida, puntos de llegada, cómo interactúan en un determinado lugar, cómo influye una cultura, cómo se estabilizan. Y vemos que finalmente así se viene moviendo el asunto de la migración, pero cuando lo vemos en esta multidisciplinariedad que lo pretendemos abordar tanto desde la perspectiva teórica, metodológica, la captación de las perspectivas individuales, las dimensiones locales, intermedias, los actores que influyen para lograr que puedan acceder o no llegar a sus puntos de destino, pues me parece que es un proyecto muy ambicioso y bueno, pues creo que está muy claro, ¿no? En lo personal, tu explicación junto con algunos de los conceptos me parece muy amplio. A donde veo es esa parte, ¿no? Ir cubriendo cada una de esas dimensiones que planteas, pero pues es parte de tu trabajo. Felicidades. Gracias. Tomamos otra más, adelante. Y si nos dicen de dónde nos acompaña, Yo trabajo en la profesor. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Montiel, de Gendarmería. Soy el encargado del Programa Nacional para Prevenir la Trata de Personas y antes de esto fui el encargado del Programa Nacional de Atención Policial a Migrantes. Entonces, por eso, bueno, ahora que estoy aquí, no perdí la oportunidad de venir a tomar este seminario. Hay dos puntos que me llaman mucho la atención que tú mencionas, que uno es precisamente sobre los escenarios fronterizos. Y retomando un poco de lo vivido en las fronteras precisamente, me llama la atención y viene a mi mente, por ejemplo, las grandes diferencias que hay, por ejemplo, entre Tijuana y Ciudad Juárez. Dos ciudades fronterizas, dos ciudades que se conforman precisamente por migrantes. Ciudad Juárez incluso formada por tlaxcaltecas. Pero me habla o me llama la atención un poco que estos lugares también hay que abordarlos como lugares de rezago. ¿Por qué lugares de rezago? Porque si bien en algún momento, como bien dices, fueron pensados como únicamente el lugar de paso, se convirtieron en ese lugar de rezago. ¿Por qué? Precisamente por el no logro de accesar, en este caso por Estados Unidos, pero también en un lugar de rezago por ser un lugar precisamente del retorno, incluso pues de centroamericanos, ¿verdad? Que los deportan no hacia sus países, sino únicamente hacia México. Y también ahí hay un tema que es contrarrestar mucho el arraigo de los ciudadanos, de los nativos, en este caso por ejemplo, de las ciudades fronterizas, estamos hablando de Tijuana o de Ciudad Juárez, pero también ya de un arraigo de aquellas personas que llegaron a vivir al lugar y que lo apropiaron como suyo, y que, como bien mencionas, también ven como enemigos a los nuevos migrantes, precisamente por esta lucha de las oportunidades. Y por otro lado, me llama también mucho la atención, dices, las fronteras verticales. Yo quiero comentarles que estas fronteras verticales a partir del año 2009 se vieron precisamente afectadas en el caso del tema de seguridad por el tema de la creación de la Ley General de Migración, cuando anteriormente México y la mayoría de los países centroamericanos se veían regidos por la Ley General de Población, se crea una ley de migración. Entonces ya muchas de las autoridades, en este caso policiales, dejamos de hacer detenciones de migrantes y se queda únicamente al trabajo de las autoridades migratorias. Y por otro lado, aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque incluso se va en contraparte de las políticas estadounidenses, porque mientras se pensaba que México fuera precisamente, o la frontera sur de México, fuera como la primera contención antes de llegar precisamente como es a las fronteras geopolíticas, que México es una frontera geopolítica, no por nada existe el Plan Mérida, se ve afectada. ¿Por qué? Porque México firma un tratado precisamente de migración desde el año 2000, el protocolo contra el tráfico de migrantes, en Palermo, Italia, y entonces viene como a contrarrestar un poco esta parte de ser la primera contención. Y además algo muy importante,
tener la plena conciencia pues, de que a partir de ese momento el migrante deja de ser visto como un criminal, por lo menos en México. Sin embargo, pues regresamos a lo mismo, ¿no? De las nacionalidades, de el mexicano con la pertenencia o el amplio patriotismo que tiene de cuidar su territorio. ¿Por qué? Porque recordemos que desde tiempo de la colonia al extranjero se le ve como amigo, pero también se le ve como ese explotador o como esa persona que viene a quitar el recurso. Entonces, ya para finalizar mi participación, qué importante que tú puedas asumir esta investigación desde las partes afectivas, porque generalmente se hace las investigaciones de migración desde lo económico, desde lo social, lo político, incluso desde la parte de seguridad, ¿verdad? Pero en muchas de las ocasiones en este punto se convierte al migrante como un número y se deja de ver como persona, ¿verdad? Por eso es que precisamente en este protocolo que les comentaba, se habla de una atención policial a personas migrantes. ¿Por qué? Porque se convierte una vez más en atención a una persona, más que a un migrante o a un ciudadano extranjero. Entonces, no sé si después podamos intercambiar correos electrónicos para hacer algunos trabajos presentes. Muchas gracias. Tomamos una, a ver. Ok, muchas gracias. Felicitarte, Maestro Alberto, al igual que Maestro Carlos. Yo creo que son de las propuestas que de alguna otra forma obligan a uno a reflexionar y a mantenerte en una profunda situación de alerta, ¿no? De qué tanto a veces los conceptos y las categorías que uno reproduce para leer la realidad vuelve y se convierte en un obstáculo epistemológico propio, ¿no? Y yo creo que estas nuevas lecturas a mí sí en cierto momento causa como un estado de ansiedad o histeria en ciertas ocasiones cuando viene una línea clásica, ¿no? Cuando viene una línea donde las provocaciones a veces son limitantes, ¿no? Yo creo que y los discursos están alrededor del mundo en esa sintonía de establecer nuevas palabras, nuevas categorías para esta nueva realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a mí me surge una pregunta y un comentario. La pregunta es en esto que tú puntualizabas al inicio de tu presentación sobre el paso de dejar de hablar de migración en tránsito y centrarse en la discusión en torno a la idea de tránsito en la migración. Si nos pudieras compartir un poco más, porque si bien tu presentación se adentra en torno a esta idea, quizá puntualizar un poco qué implicaciones teóricas, metodológicas tendría, ¿no? Este tránsito de conceptos. Y lo otro que me parece muy interesante y que se me viene un poco en torno a la idea de la centralidad que tiene el discutir la idea del Estado-Nación, ¿no? En el sentido de que la política estadounidense, tanto económica como en cierto sentido pues digamos cultural, ¿no? Es nuevamente fortalecer esta idea, ¿no? Del Estado-Nación, ¿no? Y de alguna otra forma esto conlleva a nuevamente hacer visibles las fronteras, ¿no? Cuando precisamente tú señalas cómo la tendencia poblacional es hacia la movilidad incesante, ¿no? En estos flujos indeterminados que tú bien consideras que hay que tener todo el tiempo presente, ¿no? Que es en esta definición que tú das de inmovilidad, a mí me parece muy puntual. Y lo que me lleva a mí a preguntar cómo poder considerar o bajo qué lectura llevar a las identidades de los centroamericanos. O sea, en esta idea de llamar a la migración centroamericana, en el sentido mismo de cómo pensar la identidad del centroamericano, cuando propiamente vienen de un espacio donde el Estado-Nación no es como ese aparato que sí permite favorecer la construcción de una identidad, ¿no? Este mismo discurso me sonaba un poco en los discursos del feminismo, de los otros feminismos, los que se hacen llamar así, ¿no? Los que se alejan un poco de la idea postoccidental y decían propiamente de cómo pensar la identidad de las mujeres en África, por ejemplo, donde vienen en un proceso histórico, donde propiamente no se alcanza un Estado-Nación, entonces propiamente no hay como un elemento que defina ampliamente la identidad.
Entonces, ontológicamente, no se puede hablar de identidad de género en un espacio donde no hay como todos los elementos que configuran lo que es una identidad pensada desde el occidente, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, esta apuesta a mí me parece que te permite un poco pensar en torno a cómo ellos están configurando una identidad centroamericana, ¿no? En el sentido mismo de que están en un espacio que llega un momento donde se vuelve un no lugar, ¿no? Donde ya no hay un arraigo y donde a mí personalmente desde la ignorancia me parece como bastante interesante leer fue este motivo, no sé qué tuvo que haber pasado para que 7.000, 8.000, 15.000 personas salgan de un lugar, ¿no? Y entonces a mí me parece que esa apuesta que tú traes permitiría entender qué identidades tienen estas personas que están transitando en México, y favorecer y bueno, agradecer la charla, y yo creo que los resultados ya se pueden llegar a mirar, ¿no?, de forma inmediata. Gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Sí, en realidad también, como a lo mejor también, bueno, es amplio mi enfoque, pero también hay que tener en cuenta que es todo esto que vine a decir, como toda la construcción, esta es como la construcción teórico-metodológica, ¿no? Lo voy a anclar, esperemos, el próximo año, ya en trabajo de campo, pero hacer como hincapié en dos cosas. La primera es que no mencioné, es que las cartografías siempre van a ser muy específicas, nunca van a ser de la totalidad, ¿no? O sea, aunque yo esté dando como la totalidad del panorama, en términos prácticos, metodológicos y humanamente posibles, me voy a tener que centrar en cosas muy específicas. Y en ese mismo sentido, hay distintas propuestas metodológicas que yo considero que permiten hacer un abordaje del fenómeno en la realidad sin abarcar de más, pero también sin reducirlo a muy poco. Entonces, ahí por ejemplo estoy retomando a un antropólogo, me parece que es antropólogo, sociólogo, que se llama Gregory Feldman, donde él por ejemplo hace un seguimiento desde cuestiones geopolíticas y de lo que les decía de los ensamblajes y todo, en la migración que va de África a Europa, y entonces él por ejemplo se va centrando, él construye una idea, o toda su investigación a partir de una balsa, de una patera, de migrantes africanos que va a llegar a España. Y de ahí él va subiendo cómo la patera pudo haber sido detectada gracias al satélite. Y entonces hace una idea como cómo el satélite ha venido a facilitar que se detecten los barcos que van llegando a la costa. Luego de ahí se mueve a quienes están manejando los satélites, ¿no? En dónde están las estaciones migratorias, entonces va y hace trabajo de campo en estaciones migratorias, platica con las personas, y ahí mismo la estación migratoria tienen a africanos encerrados, y luego de ahí conoce a los políticos. Entonces es como una estrategia metodológica donde él se puede mover por escenarios súper grandes, pero a la vez irlo focalizando de manera que sea humanamente aprehensible. Entonces todavía está un poquito como bueno, ya tengo la metodología, pero no creo que sea el momento, después lo podemos discutir, pero creería que sí, al menos dar como unos tintes. Y creo que la apuesta es, pues, a pesar de que sea parcial, empezar a abonar a estos nuevos enfoques y ver qué resulta de ellos. Probablemente resulte en un fiasco que digan, no, es mucho, es demasiado. Probablemente resulte en que salió algo bien, ¿no? Que esa es mi apuesta. Pero muchas gracias, y sí, creo que ha sido como una cuestión recurrente que también impacta mucho porque me voy a cuestiones ontológicas y desde discusiones filosóficas súper grandes, ¿no? Pero que yo me di cuenta cuando yo empecé a plantear mi proyecto es que si yo me quedaba, por ejemplo, en los afectos, en esperanza, en futuro, ya había algunos trabajos sobre eso, pero no lo estaban haciendo desde la perspectiva que yo lo quería hacer. Entonces, necesariamente, como no encontraba literatura, me tuve que regresar a yo construir mi propuesta como en totalidad. Luego, con respecto a la política migratoria y luego lo de la frontera vertical y el papel del Estado, sí, creo que aquí a lo mejor no lo mencioné, es esta idea de dejar de pensar como en binomios, ¿no? Y pensar las implicaciones que tiene reflexionar sobre el Estado en términos de las personas que lo forman, ¿no? Entonces yo pensaba como, cuando nosotros nos damos cuenta en informes, en este caso como en el que yo trabajo, sacamos el informe, ¿no? Y entonces
la Policía Federal es la que más extorsiona a los migrantes en su paso por el país, ¿no? Entonces esta categoría basada en un instrumento cuantitativo donde dice que la Policía Federal es el enemigo a perseguir, ¿no? Y en una presentación que fue una compañera, fue a Oluta, en Veracruz, e hizo la presentación y presentó los números de la Policía Federal. Entonces dijo, la Policía Federal pues, es la enemiga de los migrantes y hacemos un llamado súper fuerte. Y entonces la persona que trabajaba en el albergue le hizo señas así como, no manches, le pasan el micrófono y dicen, hay que hacer un poquito hay que afinar esto. Estos datos corresponden a todo el país, pero en Oluta tenemos muy buena relación con la Policía Federal, bla, 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 bla. ¿A qué voy con esto? A que pensar la ficción nuevamente de la Policía Federal como un ente que está ahí, no nos permite ver que hay policías federales que verdaderamente rescatan migrantes, que sin su intervención quedarían secuestrados ahí durante un montón de tiempo, ¿no? Y también hay que ver que hay policías federales de carne y hueso que hacen precisamente lo contrario. Entonces, ese es como un primer punto, ¿no? Mi apuesta es que mi enfoque permita ver estas cosas, ¿no? Permita quitar esta idea de que el gobierno es malo, porque no es malo. O sea, el gobierno mexicano, si bien ha tenido una política en contra de los migrantes, ha implementado el Plan Frontera Sur en 2014 con Peña Nieto, etcétera, etcétera, a la vez ha firmado pactos, del Pacto de Refugio, acaba de estar en migración, acaba de generar este nuevo enfoque para la integración entre países, tiene a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si bien no es una institución netamente de gobierno, sino hasta cierto punto autónoma, ayuda a los migrantes. Bueno, ni siquiera el Instituto Nacional de Migración podemos darnos el lujo de decir que es enemigo o amigo de los migrantes, ¿no? Porque el Grupo Beta en el sur detiene y deporta, y el Grupo Beta en el norte rescata del desierto. Entonces, nuevamente, pensar cómo esta ficción del Instituto Nacional de Migración como un ente abstracto no nos permite ver todas las diversas articulaciones que hay a un nivel más micro, ¿no? Entonces, cuando nosotros sacamos, en este caso, en el informe, pues obviamente hubo personas que dijeron, oye, pues es que si el gobierno hace todo mal, pues entonces, pues nada más di eso, ¿no? Y en realidad la apuesta fue, tienen que hacer análisis más finos, donde puedan segmentar más su información y decir, bueno, en términos generales, en promedio de porcentajes, hay un montón de violaciones, pero también hay estos otros casos que salen de esa norma. Y que a mí me parece que es importante porque nuevamente permite ver las relaciones de poder, no en un sentido restrictivo, sino también ver cómo incluso policías federales en un ambiente de extorsión de parte de los narcotraficantes, de zonas súper peligrosas, también están haciendo bien su chamba, ¿no? Y también están respetando derechos humanos de las personas, etcétera, etcétera. Y en este mismo sentido, pensar la postura, pues, la postura un tanto rara, movible del gobierno mexicano. Porque en algunos momentos dice algo y en otros momentos dice otra cosa y lo que hace es otra vez diferente. Entonces hay como, o sea, no podemos decir que la política migratoria es totalmente mala y que es restrictiva, porque, por ejemplo, como bien mencionas, se quitó la criminalización, ¿no? O sea, en ese sentido, México es más benévolo que Estados Unidos. Pero en otro sentido, la policía o las personas que intervienen en la detención de migrantes son más violentas, en términos generales, que la policía de Estados Unidos, que el CBP y el ICE de Estados Unidos, ¿no? Hay como un mayor respeto a los protocolos en las autoridades estadounidenses que un protocolo de respeto y de manejo adecuado de las personas en el caso de detenciones en México. Entonces, sí, pero concuerdo, es un análisis que tiene que ser súper fino y evitar hacer como estas generalizaciones y nuevamente evitar caer en decir estos son buenos, estos son malos, y más bien irnos como ahí, a donde está pasando y ver cómo se articula y ver incluso también por qué es que la persona a lo mejor durante todo el año el Instituto Nacional de Migración a través de Carlos ha sido súper benévolo con los migrantes, pero en tal día rompió eso y mandó a los migrantes con el grupo de los narcos. O sea, entonces yo decir Carlos es bueno, ¿no? Ya, y lo defino como bueno, cuando yo veo que en un cierto evento mandó a los migrantes con el narco, entonces ya es malo, es bueno, y entonces tengo que entender por qué en ese día particular Carlos hizo algo distinto. A lo mejor ese día había recibido una amenaza, a lo mejor ese día el narco le dijo, sí, yo te pago 30,000 porque me mandes unos migrantes, y su hijo necesitaba una operación. Entonces, nuevamente, la apuesta es ver cómo lo que pasa en la vida de las personas modifica lo que las personas hacen y piensan, y eso implica pensar que las personas no estamos definidas, que es la cuestión de identidad, ¿no?
Las personas no pueden ser como tan definidas de antemano. O sea, pueden ser, y de hecho son, ¿no? Pues es en lo que se ha basado la teoría antropológica. Eres mexicano, eres tlaxcalteca, eres guanajuatense, o sea, a todos nos ponen. Y con eso caigo a la última pregunta. El problema que yo encontré con la identidad y por el cual yo no retomé esto es que yo estudié identidad y sentidos de pertenencia en la maestría. Entonces, yo tuve que recurrir a los conceptos de fusión y fisión social de Evans Pritchard porque dependiendo en donde estuviéramos y con quién estuviéramos, las personas se definían de distintas maneras. Entonces, si yo estaba hablando con un grupo de migrantes, ¿no? Y había un mexicano, entonces se definían como centroamericanos, ¿no? Entonces, somos los centroamericanos y están los mexicanos. Pero si, por ejemplo, quitábamos a los mexicanos y nos quedábamos con centroamericanos, y entonces ahí decían, no, sí, soy centroamericano, pero él es salvadoreño, ¿no? Él es catracho, él es ratero. Los salvadoreños no somos como los catrachos, ¿no? Ellos son rateros. Y así, y no, ese chapín, ese ni sabe, ese es campesinito, ese no. Entonces ahí vemos ya movimiento de identidad, ¿no? Dependiendo de la escala. Y luego si andaba con puros hondureños, cambiaba. No, es que él es de San Pedro Sula, ese está súper maleado, pues es de la capital, ¿no? Y él es de la montaña, dentro de Honduras. Y nuevamente ahí cambia la escala, cambia la identidad. Y si tú te ibas dentro de